Y ahora prepárate, porque lo que sigue va a profundizar aún más en aspectos de León XIV, que seguramente no habías escuchado antes, y que te van a dejar pensando por días. Uno de los puntos más fascinantes del nuevo Papa es su conexión con la espiritualidad latinoamericana. Cuando fue obispo en Perú, no solamente se dedicó a la labor pastoral desde el altar, caminaba por los barrios, hablaba con la gente, aprendía sus costumbres. Muchos feligreses recuerdan cómo el entonces obispo Prevost celebraba misas al aire libre en los cerros, en pequeñas comunidades donde nunca antes había llegado un representante tan alto de la iglesia. Y lo hacía en un español perfecto, con modismos locales, conectando desde el corazón. No era un sacerdote distante. Era, y sigue siendo, un pastor que camina con su pueblo. Pero eso no es todo. ¿Sabías que durante su tiempo en Perú, León XIV enfrentó directamente a estructuras de poder que intentaban controlar las decisiones de la iglesia? Hubo momentos tensos, muy tensos, donde su liderazgo fue puesto a prueba. En una ocasión, incluso, rechazó una donación millonaria de 1970, una figura política con intereses turbios. Su frase fue clara: la iglesia no se vende, y tampoco alquila sus principios. Esa decisión, aunque le trajo críticas y oposición, lo consolidó como una figura de integridad inquebrantable. Y esas decisiones marcaron el inicio de una reputación que hoy lo llevó al papado. Pero hay más. Lo que pocos saben es que León XIV fue durante años formador de seminaristas. Y no un formador cualquiera. Era conocido por llevar a sus alumnos a convivencias en zonas rurales, alejadas de todo confort, para enseñarles lo que significa verdaderamente servir. Les decía: si no puedes dormir en el suelo, comer arroz hervido y rezar con campesinos al amanecer, no estás listo para ser sacerdote. ¿Te imaginas escuchar eso de un papa? Este hombre no habla de humildad, la vive. Otro detalle que pocos conocen es su gusto por la música. León XIV toca la guitarra y ha compuesto cantos de meditación que algunos monasterios siguen usando en sus oraciones matutinas. Impresionante. Incluso hay grabaciones antiguas, en cassette, donde él aparece cantando en retiros espirituales. Su voz no es profesional, pero está cargada de devoción. Eso, hermanos y hermanas, nos muestra un papa profundamente humano, que no teme mostrar su vulnerabilidad para acercarse a los demás. Y ojo con esto: cuando fue nombrado cardenal, una de sus primeras acciones fue visitar en privado a las víctimas de abuso en la iglesia, no para las cámaras, no para quedar bien, sino porque creía que era lo correcto. Entró a las salas de acogida sin escoltas, se sentó con las víctimas, escuchó en silencio, lloró con ellos. Lloró. Ese nivel de empatía no se finge, y muchas de esas personas, hoy, lo reconocen como una figura sanadora en sus vidas. Y hay un dato que te va a dejar con la boca abierta. Antes de tomar sus votos finales como sacerdote agustino, el joven Robert Prevost había sido admitido para estudiar medicina. Iba a ser doctor, pero una experiencia en un hospital de cuidados paliativos, donde acompañó a un paciente en sus últimos días, lo hizo cambiar de rumbo. Dijo: vi cómo el cuerpo muere, pero el alma sigue buscando esperanza. Yo quiero ayudar a sanar eso. ¡Boom! Ahí comenzó su camino hacia el sacerdocio. Este papa también ha sido un firme defensor del medio ambiente. No por moda, no por agenda. Desde hace décadas ha promovido el cuidado de la creación como parte de nuestra espiritualidad cristiana. Él mismo ha vivido en comunidades donde no hay agua potable, donde se recicla todo, donde se reforesta con las propias manos. Cuando dice que la tierra es la casa común, no está citando un discurso, está recordando su propia experiencia. Y, si eso no te ha hecho explotar la cabeza aún, escúchate esto. Durante una etapa de su vida, León XIV fue director espiritual de un grupo de jóvenes con adicciones. Algunos de ellos, hoy adultos, aseguran que si están vivos es gracias a él. Uno en particular cuenta que, tras una recaída en la droga, fue a buscarlo a su casa. Y el padre Prevost lo recibió, le preparó comida y lo dejó dormir en su
habitación mientras él pasaba la noche en el suelo. Ese día entendí lo que es el amor de Dios, dice el testimonio. Eso es liderazgo. Eso es evangelio vivo. León XIV ha dicho públicamente que no está interesado en brillar por su inteligencia, ni por su teología, ni por sus títulos. Dice que quiere ser recordado como un puente de misericordia. ¡Qué palabras tan poderosas! Porque eso es lo que el mundo necesita hoy. Puentes, no muros. Manos extendidas, no dedos que señalan. Y como si todo esto no fuera suficiente, también ha manifestado su deseo de abrir un espacio mayor en la Iglesia para el papel de la mujer. No se trata solo de palabras. Desde su primer día como Papa, nombró a 3 mujeres teólogas para su consejo pastoral y ha prometido revisar estructuras eclesiales que históricamente han dejado fuera a las voces femeninas. Esto, por supuesto, genera debate, pero también esperanza. Y una cosa más. A diferencia de muchos líderes religiosos que evitan hablar de política por miedo a la controversia, León XIV ha sido claro en denunciar el nacionalismo extremo, la xenofobia y cualquier forma de violencia disfrazada de fe. La cruz no es una bandera, es un camino, ha dicho. Y con eso, ha dejado clara su intención de no permitir que la Iglesia sea utilizada como instrumento de división. Amigos de alabanzas y oraciones, lo que estamos presenciando no es solo el inicio de un nuevo pontificado, es un giro histórico. León XIV no es un papa cualquiera, es un hombre con cicatrices, con historias, con una fe vivida en carne propia, y eso lo hace profundamente creíble. Este papa no solo predica, vive lo que predica. Claro que sí, aquí seguimos porque lo que sigue es aún más sorprendente y profundo sobre este papa que está revolucionando la Iglesia y que, de seguro, no lo habías imaginado. Una de las cosas más impactantes de León XIV es su relación con la pobreza. No hablo solo de discursos o mensajes genéricos. Este papa ha vivido de cerca la pobreza extrema y sabe cómo duele. Cuando fue enviado a zonas rurales en Perú, él mismo se encargaba de repartir alimentos y medicinas, muchas veces en condiciones precarias. No había protocolo ni guardaespaldas. Iba solo, con un coche viejo, y se internaba en caminos difíciles para llegar a quien lo necesitaba. Lo que pocos saben es que en esos tiempos, León XIV dormía en chozas hechas con materiales humildes, lejos de la comodidad que muchos podrían esperar para alguien de su rango. Recibía con agrado el agua de pozos y comía lo que la comunidad tenía a mano. Para él, esa cercanía con el pueblo es fundamental para entender realmente el Evangelio. No podemos predicar la pobreza sin vivirla, solía decir. Además, su lucha no es solo contra la pobreza material. Él ha trabajado incansablemente por la justicia social, denunciando sistemas que marginan y excluyen. Ha sido un crítico firme de la corrupción en gobiernos, incluso cuando eso lo puso en peligro. Recuerdo una entrevista donde contó que tuvo que cambiar de residencia varias veces porque sus denuncias causaron amenazas directas. No se amedrentó. Al contrario, eso reforzó su compromiso. Otra cosa alucinante que pocos conocen es que durante su etapa formativa tuvo un encuentro cercano con el Papa Juan Pablo II. No fue un encuentro formal ni protocolar. Según cuentan testigos, el entonces joven sacerdote Robert Prevost asistió a una misa privada donde Juan Pablo II habló sobre el sufrimiento y la esperanza. Ese momento marcó su vocación y lo inspiró a mantener una espiritualidad centrada en la compasión y la cercanía con el pueblo. Y hablando de espiritualidad, León XIV es un apasionado del retiro y la meditación. A pesar de su agenda tan apretada, se toma al menos una semana al mes para retirarse a un monasterio silencioso, donde no habla con nadie y se dedica a la oración profunda y al ayuno. Dice que ahí encuentra la fuerza para enfrentar los desafíos del mundo y la Iglesia. Eso es algo que pocos líderes religiosos hacen hoy, pero que muestra su compromiso con la vida espiritual. ¿Sabías que León XIV también es un gran lector? Tiene una biblioteca personal con miles de libros, que va desde filosofía hasta ciencias sociales, pasando por historia y teología.
Pero no es solo un erudito. Lee para entender el mundo y para dialogar con personas de todas las creencias y culturas. Esa apertura intelectual ha sido clave para que muchos sectores vean en él a un papa que puede tender puentes, no solo dentro del catolicismo, sino entre religiones. Un detalle curioso: tiene una afición por la cocina. Sí, le encanta preparar platos tradicionales de las regiones donde ha trabajado. Algunos de sus colaboradores cuentan que cuando está en Roma y tiene tiempo libre, se encierra en la cocina del Vaticano para hacer recetas peruanas o italianas. Para él, cocinar es una forma de amor y servicio, y esto lo humaniza aún más, porque rompe con la imagen solemne que usualmente tenemos de un Papa León XIV. También ha mostrado interés en las nuevas tecnologías. Aunque parezca raro para alguien de su edad y su rol, ha promovido el uso de plataformas digitales para evangelizar, llegar a jóvenes y fomentar la participación activa en la Iglesia. Ha apoyado proyectos que utilizan inteligencia artificial para facilitar la enseñanza religiosa y la comunicación comunitaria. Esto demuestra que no teme a la modernidad, sino que la abraza para hacer el bien. Además, su capacidad para escuchar es notable. No es un papa que imponga su voz, sino que pregunta, dialoga y aprende de todos. Por eso ha tenido encuentros con líderes de diferentes confesiones cristianas, así como con representantes de otras religiones. Su objetivo es fomentar un ecumenismo sincero y un respeto mutuo, buscando la unidad sin perder la identidad. Y ojo, porque aquí viene algo que te va a sorprender. León XIV ha decidido que su papado no será para toda la vida, como es tradición. Ha anunciado que, si en algún momento siente que no puede cumplir con sus responsabilidades con plenitud, renunciará al pontificado. Esto es un giro radical, pero muestra una humildad y realismo poco comunes en la historia papal. Es un gesto de servicio total, poniendo siempre el bien de la Iglesia por encima de su persona. No puedo dejar de mencionarte algo que ha generado mucho revuelo en círculos religiosos y académicos. León XIV está impulsando un estudio serio y profundo sobre el papel de los santos laicos y mártires contemporáneos, buscando darles mayor reconocimiento y visibilidad. Quiere que la santidad sea vista como algo accesible para todos, no solo para sacerdotes o monjes, sino para la gente común que vive la fe en el día a día. Finalmente, para cerrar este bloque, te cuento que este papa ha sido muy cuidadoso en su elección de símbolos y rituales. Desde su vestimenta, que es más sencilla y menos ostentosa que la de sus predecesores, hasta su forma de celebrar las misas, que son más participativas y cercanas. No quiere que el Papa sea visto como un monarca lejano, sino como un servidor cercano y humilde. Así que, amigos de alabanzas y oraciones, lo que tenemos con León XIV es una figura histórica, no solo para la Iglesia Católica, sino para el mundo entero. Un hombre que ha decidido vivir su fe con autenticidad y valentía, enfrentando retos, abrazando cambios y, sobre todo, sirviendo con el corazón abierto. Perfecto. Seguimos entonces, porque aún hay mucho más que debes conocer de este Papa que está cambiando paradigmas y que sin duda dará que hablar durante mucho tiempo. Una de las cosas más sorprendentes es su enfoque en la juventud. León XIV no solo quiere que los jóvenes vuelvan a la Iglesia, él quiere escucharlos, entenderlos y acompañarlos en sus luchas diarias. Durante su tiempo en América Latina, fue conocido por organizar encuentros informales con grupos juveniles, donde la charla era abierta y sincera, sin discursos preparados ni sermones. El futuro de la Iglesia está en sus manos, dice con convicción, pero no para imponer, sino para empoderar. De hecho, uno de sus proyectos más ambiciosos es la creación de una red global de jóvenes líderes católicos, que no solo se dediquen a la evangelización, sino también a la acción social. Quieren trabajar en proyectos de sostenibilidad, educación y salud, conectando comunidades a nivel mundial. Imagina una iglesia donde los jóvenes no solo escuchan, sino que toman las riendas con el respaldo del Papa. Eso es un cambio gigantesco. León XIV también ha mostrado un compromiso especial con las comunidades indígenas.
ha abogado por su reconocimiento y respeto, no solo en términos culturales, sino también en sus derechos humanos y territoriales. En varias ocasiones, ha pedido perdón por los abusos históricos cometidos contra estos pueblos y ha llamado a una reconciliación profunda y auténtica. Eso, amigos, es un paso valiente que pocos líderes se atreven a dar con tanta claridad. Y algo que pocos saben, este Papa es un apasionado defensor de la educación. No solo la religiosa, sino la educación en general. Ha promovido programas para llevar educación básica y formación profesional a zonas remotas y vulnerables. Para él, la educación es clave para la dignidad humana y la transformación social. Lo ha demostrado invirtiendo tiempo y recursos en centros educativos que operan bajo el auspicio de la Iglesia. Otro dato que quizás te sorprenda: León XIV es muy cercano a la figura de San Alberto Hurtado, el santo chileno conocido por su trabajo con los pobres y su entrega total. En varias homilías ha mencionado cómo la vida de San Alberto ha sido para él un ejemplo vivo de lo que debe ser un sacerdote y un líder. Eso explica mucho de su estilo y de su enfoque pastoral. Además, este Papa está decidido a enfrentar el clericalismo dentro de la Iglesia. Ha señalado que es una de las mayores enfermedades que afectan a la comunidad católica y que deben erradicarse. Para eso, ha impulsado una serie de reformas internas para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación laica en las decisiones eclesiales. Este es un tema que va a generar controversia, pero también esperanza. ¿Sabías que León XIV es amante de la naturaleza? Durante sus visitas pastorales, siempre dedica tiempo a caminar por parques, bosques y áreas naturales. Ha dicho que la creación es el primer libro de Dios y que cuidarla es una forma de honrar al Creador. En su papado, ha promovido encíclicas y documentos que llaman a una ecología integral, vinculando la fe con el cuidado ambiental. Un detalle que muchos encuentran curioso es que, a pesar de su intensa agenda, este Papa practica diariamente la escritura espiritual. Lleva un diario donde anota reflexiones, oraciones, experiencias y retos. Es un hábito que mantiene desde joven y que considera fundamental para mantener su conexión con Dios y consigo mismo. También está la parte tecnológica. León XIV es pionero en la iniciativa de un Vaticano digital más accesible. Quiere que las enseñanzas de la Iglesia lleguen a todos, incluso a quienes no pueden asistir a misa o vivir en comunidades religiosas. Ha promovido apps de oración, cursos virtuales y transmisiones en vivo de eventos religiosos para que la fe no tenga barreras. Y aquí viene una historia personal que pocos conocen. Durante su juventud, antes de ordenarse sacerdote, tuvo un encuentro cercano con la pobreza en su ciudad natal, Chicago. En un barrio marginado, conoció a una familia inmigrante que luchaba por sobrevivir. Esa experiencia marcó su vida y lo impulsó a dedicar su existencia al servicio de los más necesitados. Esa historia la cuenta con humildad y siempre invita a recordar que la fe debe traducirse en acción. Finalmente, un aspecto que está dando mucho de qué hablar es su postura sobre la ciencia y la fe. León XIV ha dicho claramente que no hay contradicción entre creer en Dios y aceptar los descubrimientos científicos. Ha promovido diálogos con científicos de diferentes áreas para construir puentes entre la razón y la fe. Esto abre un espacio importante para que la Iglesia se acerque a los desafíos contemporáneos sin perder su esencia espiritual. Amigos de alabanzas y oraciones, lo que tenemos con León XIV es una figura que combina tradición y modernidad, fe y acción, humildad y liderazgo. Un papa que no se conforma con ser una figura estática, sino que quiere mover a la Iglesia hacia un futuro lleno de esperanza y compromiso.